Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez, juntamente aquí con mi compañero de labor, el pastor Francisco Araque, en control de controles. Ambos le damos la bienvenida en este programa Inyección de Esperanza. Gracias por estar allí, gracias por comunicarse, gracias por oír y respondernos con sus mensajes, preguntas. Estamos recepcionando, hablando de preguntas, estamos recepcionando todas las preguntas, mis queridos oyentes. Algunos que concuerdan con el capítulo que vamos a estar estudiando hoy, capítulo y versículo, lo vamos a estar respondiendo. Bueno, vamos a enviarle un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Pastor Francisco Araque? ¿Todo bien? Excelente, bendecido, para lanzar bendiciones a través de un fuerte abrazo de espalda para todos nuestros oyentes en las naciones. Ministerio Internacional Inyección de Esperanza con Yeshua Mesudá. Estamos juntos para servirle, mis queridos oyentes. Excelente. Gracias por estar allí siempre, por enviar los estudios, por tener tanta paciencia y responder nuestras preguntas. Vamos aprendiendo y saliendo de la tiniebla del desconocimiento, dice. Excelente. Damos la gloria, la honra y la alabanza al Padre por lo que está sucediendo entonces a los hermanos y hermanas que están saliendo. Y bueno, es una tiniebla de desconocimiento, o sea, envuelve una tiniebla, borra la visión y muchos no ven. Y nosotros estamos actuando como el Mesías mismo dijo: vosotros sois la luz, somos luz. ¿Por qué? Porque emitimos la Torá, la enseñanza, emitimos los mensajes, las instrucciones, para eso es Torá, ¿sí? Así que eso es la luz. Como dice Juan cuando presentó al Mashiach, que el pueblo estaba en tiniebla y vio gran luz. Y hasta hoy sucede eso, por los méritos de Yahushua HaMashiach, que muchos están en tiniebla, como dice acá, y le llega la luz de la enseñanza de la palabra, del Evangelium, de la buena y nueva noticia que Mashiach enseñó, que es la misma enseñanza del Padre que entregó a su pueblo, solo que explicado a su forma correcta y vivido por el Mesías. Bueno, excelente. Pueden enviar sus mensajes al más 595-985-162-975. Lo pueden también hacer a través del de Facebook. Pueden ahí escribirme, yo le paso mi número y nos contactamos. En Facebook estoy como Emilio Vázquez. En YouTube estamos Inyección de Esperanza, se llama la página, Inyección de Esperanza. Gracias al pastor Alroe José Centurión también, porque está él alimentando nuestra página de YouTube. El hermano y pastor José Centurión desde Resistencia, Chaco, República Argentina. Entonces, el que se encarga de editar los videos y audios en YouTube. El que edita los audios para que ustedes lo escuchen en sus grupos de WhatsApp, Telegram, y lo puedan escuchar aún en Messenger. Lo hace el pastor Francisco Araque, aquí mi compañero de tarea. Bueno, mi compañero de tarea y operador de turno del programa. Excelente, buenísimo. Sí, tenemos YouTube, tenemos Facebook, estamos en WhatsApp, en Telegram, en Messenger. Bueno, si usted desea colaborar, aportar, apoyar o financiar este ministerio con todos los servicios que tenemos, lo puede hacer enviando su ofrenda aquí en Paraguay, si está usted, a través de la línea personal 0985-162-975, o lo puede hacer a través de la línea Tigo. Tenemos billetera Tigo 0985-689824, como así también lo puede hacer a través de la billetera electrónica Wally o Bueno. Y si está en el extranjero y desea usted apoyarme, enviar su ofrendita en este ministerio, lo puede hacer a través de Western Union. Lo voy a estar agradeciendo muchísimo, como ya ahora agradezco a muchos hermanitos que me están apoyando aquí en Paraguay, y también a los hermanitos del extranjero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes tenemos alimento, vestimenta, pagamos la renta,
todos los servicios y estoy estudiando, capacitándome, haciendo los estudios en audio, impartiendo estudios, preguntas y respuestas, consejería, oración, ayuno, vigilia y bueno, muchísimas otras cosas más a través del cual usted está siendo bendecido. Lo que envían su aporte, su ofrenda aquí, están sembrando para la bendición de otros también. Así es que ustedes van a ser también, creo yo, muy recompensados por el Padre. Bueno, así es. ¿Cómo estamos con las cuestiones Vamos a entrar en el verso 11, 1 Corintios 15, 11 en adelante, ¿sí? Bueno, 1 Corintios 15, 11. ¿Cuál fue el tema? Sí, que Pablo ejercía con humildad su ministerio. Estaba mirando cuando Pablo decía que no es por su logro que él era lo que era. No era por su logro, ¿verdad? Fue el favor de Elohim. Pero por el favor de Elohim soy lo que soy, dice él. Claro, por eso estamos hablando de la humildad. Llegamos a hacer lo que el Padre quiere, pero si nosotros no ponemos, acá hay una pregunta, y esto es muy importante. ¿Y qué pasa si el Padre se predispuso a hacer de nosotros alguien conforme a su voluntad? Y si nosotros nos negamos, aún así yo creo que vamos a llegar a hacerlo porque a Él nadie se le opone. ¿O cuál es su opinión? Bueno, una vez que uno entiende su llamado, ¿por qué se va a oponer? El que no entiende su llamado, el Padre tiene un trato distinto para que esa persona entienda, ¿sí? Para que esa persona entienda y se doblegue ante el llamado del Padre. Pero si entendiendo y si decide no hacerlo, eso puede ocurrir también, hermano, porque estamos en el libre albedrío. No es que porque el Padre te llama y sí o sí vas a hacer, porque, cuidado, porque Él respeta el libre albedrío. Él no es un dictador que te guste o no te guste, porque primero te hace entender. Tiene que haber un entendimiento, te abre camino. Y porque yo tengo experiencia de personas y hace poco les estuve contando uno, hace poco, es fresquito, de alguien que tenía un llamado y estaba deseoso de servir al Padre, pero que no le estaba dando oportunidad en ninguna congregación. Íbamos a trabajar, yo iba a estar ayudándole para que sea levantado como Roe, como pastor, porque ese también es uno de los ministerios que el Padre me ha dado. Y muchos pastores que están ahora ya trabajando en la obra me conocen, que el Padre lo ha levantado a través de mi vida y lo ha puesto en función de su llamado a través de mi vida. Muchos están trabajando y haciendo grandes cosas para el Padre. Pero había cierta persona que simplemente por no querer obedecer uno de los mandamientos, si no quería obedecer ese mandamiento, imagínense los demás. Él dice, no, yo mejor, yo iba a trabajar con él, iba a ayudar, pero no quiso porque no quiere obedecer mandamientos. Imagínense, porque él está bajo la gracia, o sea, entendía mal. Entonces, se le reexplica a la persona, pero cuando se resiste y no quiere saber nada, entonces esa persona es el que aborta su llamado. El Padre está encantadísimo, el Padre está ahí, wow, esperando la resolución. Dice, bueno, voy a tener que obedecer estos mandamientos porque así está establecido y yo tengo el llamado. Y bueno, pero él dijo, no, si es así la cosa, yo mejor me retiro y me quedo así, no. O sea, ¿quién es el que aborta el llamado ahí? Ese es el tema. Si hay que tener bajo la obediencia. Ahí también está la cuestión. Libre albedrío, obediencia, buena voluntad, fuerza de voluntad, fe, paciencia, confianza en el Padre y dejarnos doblegar
dejarnos manejar por el Padre, que Él haga de nosotros su voluntad. Cuando hay orgullo, cuando hay resistencia, cuando uno se resiste a la palabra, a la enseñanza, que ya tiene todo, evidencia, pruebas contundentes, escriturales, bíblicas, históricas, y aún uno se sigue resistiendo, entonces no es el Padre que... ahí ya no tiene nada que ver el Padre. El Padre ordenó, llamó, pero muchos son los llamados y pocos los que le vamos a decir, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces respecto a esta pregunta que surgió. Esto después ya de lo que han escuchado el versículo 10. Entonces, en el verso 11 ya dice: porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído ustedes. O sea, yo, Pablo, los hermanos que creyeron en el Mesías y que estamos en la misma línea, predican esto, ustedes han creído. No se refiere aquí a los que se han hecho llamar superapóstoles y que han venido a aprovecharse los hermanos, inclusive enseñando algunas doctrinas, trayendo cartas como si fueran los de Pablo o de los apóstoles. No, son otra cosa. No podemos meterle a esto aquí, hermano, a ese grupo. Esos son otro grupo. Pero Pablo, cuando dice, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído ustedes, se está refiriendo por el trabajo misional que estaba haciendo él y los demás que creían en el Mesías y predicaban la verdad del Mesías. ¿Sí? Bueno, y pues sí, y por eso hay que mirar. Hay una parte donde él dice, se refiere a los demás que fueron llamados antes que él. ¿Quiénes eran? Ese está en el contexto anterior. Y después, como último fui llamado yo, ¿verdad? Como abortivo, dice Pablo. Entonces, pero los demás también predican. Y la predicación que ellos hacen es válido. O sea, se está refiriendo a los apóstoles, ¿verdad? Bueno, no se está refiriendo a ese grupo, de lo cual ustedes están citando acá, de que se hacían pasar por apóstoles y demás. No, nada que ver. Por eso ya habíamos aclarado. Sí, estos hermano, muchas veces lo que podemos ver también allí, ya que me entraron en el tema, hay una parte, no recuerdo el versículo, disculpe la ignorancia, como siempre digo, también soy un aprendiz, a veces se me olvida algunos versículos. Hay una parte donde el Mesías hace una parábola de que fueron llamados para trabajar y el que vino primero cobró un denario, y el que vino más tarde cobró el mismo precio por el trabajo, y el que vino un poquito más tarde otra vez mismo, y el que vino a trabajar una hora cobró lo mismo, y el que vino y trabajó un poquito antes que entre el sol cobró lo mismo, y alguien se enojó. ¿Cómo vas a pagarle igual a todos si nosotros nos esforzamos, nosotros trabajamos, nosotros vinimos primero? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, yo le estoy transliterando. Es decir, cuando Pablo también habla de que él que fue llamado último y igual hizo muchas cosas, pero el premio, hermano, el premio es que se llama salvación, es para todos los que se involucran en el reino. Es para todos los que se involucran en el reino. No porque yo hice más en el reino y usted trabajó menos años, yo voy a ser más salvo que usted. Los mismos entramos en el reino. Ahora, ¿dónde puede ser que haya un poco de diferencia? En la recompensa dentro del reino. Habrá recompensa. Ahí sí ya es otra cosa. Ahí ya queda a cargo de la orden del Padre que se le dio al Mesías, cómo recompensa a quién por lo que ha hecho en el reino. Ahí ya es otra cosa. Pero la salvación, no importa. Alguien que yo me convertí y empecé a trabajar y empecé a santificarme y obedecer al Padre, y vivo así 80 años. Alguien viene y le pasa lo mismo, pero vive así un año, igual entra en el reino. Igual entra en el reino. Ahora, dentro del reino, cuando se habla del mini juicio y demás y todas esas cosas entre los escogidos, y también el Mesías da una idea de ven, entra y toma posesión del reino, esas parábolas. El que plantó la mina y no hizo trabajar, y el que no plantó hizo trabajar, recibió 2 ciudades y demás. Esos son enseñanzas de que nos da una idea de que habrá
habrá recompensa en el reino. Y uno puede, pues quizás a uno se le dé una autoridad para delegar o gobernar en 2 ciudades, o a otro uno, según la capacidad, según lo que ha hecho. Podríamos ir por ahí también, pero eso es otra cosa. Eso en cuanto a la recompensa. Pues la salvación es, en cuanto a la salvación, no importa si los discípulos anteriores a Pablo hicieron menos que él y Pablo hizo mucho más, igual entran en el reino, ¿no? No sé si iba hacia eso la pregunta que algunos me estaban haciendo acá. Bueno, y luego volviendo a lo nuestro, otra vez retomando el 11, explicar esto, porque ya sea yo o sean ellos, de los otros discípulos, ¿verdad? Así predicamos y así han creído ustedes. Es decir, nadie ha predicado cosa distinta. Pablo no vino a predicar diferente a lo que predicó los demás creyentes en el Mesías y discípulos del Mesías. No se contradijeron en ningún momento. Nunca salieron a contradecir las doctrinas en cuanto a la identidad del Mesías, en cuanto al reino y demás. Si hubo diferencia entre ellos, habrá sido por otra cosa, pero jamás que uno habló una cosa del Mesías y el otro habló otra cosa del Mesías. Ahora, pasando en el versículo 12, dice: ahora bien, si se predica que el Mashiach ha resucitado, ahí ya te da una idea de que esta falsa doctrina de que ya el Mesías no resucitó, o que no va a haber resurrección, esto no viene de los apóstoles, porque imagine cómo empieza acá. Ahora bien, si se predica que el Mashiach ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? ¿Por qué? ¿Por qué hay una contradicción entre los discípulos de Pablo, entre los que escuchaban a Pablo? Porque alguien metió una cizaña, una levadura mala, de que no, ¿saben qué? No, el Mesías no resucitó, no hay resurrección. Estamos hablando, a ver, 50, ¿cuántos años después de la muerte del Mesías que alguien intentó introducir esta falsa doctrina? Y algunos hasta lo creyeron, hermano. En el año 56. Y 26 años después, ni 30 años, y ya empezaron a tergiversar la doctrina. Pero aquí tenemos una garantía de que Pablo era un testigo de la resurrección del Mesías, porque a él se le apareció el Mashiach, ¿sí? Y en ese tiempo aún vivían algunos apóstoles de la resurrección del Mesías y algunas personas a los cuales el Mesías se le ha presentado. O sea, en ese tiempo todavía tenemos una gran garantía de que lo que Pablo está diciendo es verdad respecto a la resurrección del Mesías, porque hubo testigos. Ahora, otra cosa hubiera sido si Pablo estuvo en el año 500 después del Mesías y él esté diciendo: ¿saben qué? Se dijo que resucitó. Pero no tenemos eso. Tenemos a Pablo, que fue también un testigo, por eso es apóstol. Fue un testigo de la resurrección del Mesías. Un apóstol tenía que ser testigo de la resurrección del Mesías. Y Pablo lo fue porque tuvo esa visión, la aparición del Mashiach. Creo que ya hablamos de eso. O sea, eso me confunde mucho los temas, porque imagínense todos los días con esto en distintos grupos, con distintos temas, distintas preguntas. Bueno, ahora bien, si se predica que el Mashiach ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Y acá la pregunta dice: lo mismo me pregunto yo. Dice, la misma pregunta que hace Pablo. Si estos que estaban escuchando a Pablo fueron engañados por algunos falsos maestros, ¿y por qué no aceptaban la resurrección del Mesías? ¿Qué les faltó a ellos? Bueno, y intentaron creer a estos falsos. Yo digo, estos falsos maestros habrán sido, Pastor Francisco, me imagino yo que esto habrá sido de los partidarios de los saduceos. Ellos eran los que no creían que había resurrección, no que el Mesías no haya resucitado. Los saduceos, ellos no creen que existe la resurrección.
Y entre ellos hay predicadores ambulantes también que recorren. Y probablemente de ellos salió esto de que no existe resurrección. O sea, todo lo comes y lo disfrutas ahora, lo vives ahora porque no hay resurrección. Ese era el tema. Entonces eso mataba la esperanza de muchos hermanitos. Y yo creo que los más afectados podrían haber sido los más nuevitos. Pero gracias al Eterno, al Padre bendito, a Yahweh, que Pablo responde esto otra vez. Le llega esta inquietud gracias al Padre, que algunos dirigentes de Corintio escucharon esto y bueno, rápido le escribieron a Pablo: Pablo, tenemos este problema, alguien vino acá, está diciendo que no va a haber resurrección y algunos hermanitos están sucumbiendo, o sea, quieren caer, se están desanimando. Entonces Pablo rápidamente responde. Entonces él dice en el verso 13: si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Mesías ha resucitado. ¿Por qué le está diciendo eso? O sea, si el Mesías no resucitó, entonces los 500 testigos de cual se hablan hechos, todos los apóstoles del Mesías que le vieron a él, las mujeres que le vieron a él resucitado, Pablo, entonces todos son falsos testigos. ¿Se animarían ellos a dar un testimonio falso? ¿Se animarían muchos a morir por un falso? Porque muchos murieron porque creían y vieron y eran testigos de la muerte del Mesías y de su resurrección. ¿Sí? Y así morían. Morían por creer en esa resurrección, por no desistir de la fe. Entonces todo eso sería vano, ¿verdad que no? Entonces Pablo en el verso 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Mesías ha resucitado. Y luego dice: y si el Mesías no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. O sea, no tiene sentido nada. Estamos fritos, gente. Disparamos voces al viento sin efecto. Estamos hablando de balde, no tiene sentido nada. Si es esto así. Pero nosotros sentimos, hoy día nosotros sentimos lo que creemos en la resurrección del Mesías. Sentimos su presencia a través del Espíritu Santo. Sentimos que Él está vivo, que Él está a la diestra del Padre. Nos asegura el Padre por medio del Espíritu Santo que nosotros estamos creyendo algo verdadero, que no es vano. Ahora yo me pregunto, los que están en duda, ¿cómo estarán sufriendo? Porque muchos han entrado en duda en este tiempo. Estamos en un tiempo muy difícil, hermano, donde hay muchas doctrinas, muchos que hasta hoy creían en la resurrección del Mesías y te aparece de golpe, de repente, y predicando: ¿saben qué? Había sido el Mesías, no resucitó, que era una ficción, bla, 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 y empieza a confundir a otros hermanos nuevos. Se confundió él, dejó de creer él, perdió la esperanza y quiere transmitir esa energía maligna a otros. Y Yahweh lo reprenda. Bueno, pero Pablo, aquí tenemos a alguien que, hermanos, a alguien que escuchó la voz del Mesías cuando él se iba a Damasco para enviar preso y hacer una destrucción de los creyentes del Mesías, Pablo. Y tenemos su testimonio. Y tenemos a alguien que no era un tarado. Perdón por lo que voy a decir. No quiero que se ofendan, ni no estoy ofendiendo a Pablo. No le tenemos aquí a una persona tarada que creía cualquier cosa y que no entendía nada de la Escritura. Estamos hablando de Pablo de Tarso, discípulo de Gamaliel, el más prominente de los rabinos, que no creía en el Mesías, que de repente creyó. Y no porque se hizo loco, no porque bebió una sustancia, no porque se fumó algún porro, no, porque tuvo una experiencia real. Y eso transformó su vida, como está transformando tu vida y como está transformando mi vida. Esta transformación de vida que estamos teniendo ya es fruto de que el Mesías cumplió lo que el Padre le pidió. El Mesías cumplió su misión, vivió, enseñó, murió y resucitó, ascendió y está a la diestra, y esperamos la última, su segunda venida. Así es la cosa.
Pablo va a hablar de esto y va a estar bonito estas explicaciones, porque vamos a estar tocando temas, seguramente depende de las preguntas que van a ir haciendo. Así, y si el que Mashiach no ha resucitado vana en nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. No tendría ningún sentido la fe de que si el Mesías no ha resucitado, nada tendría sentido. Estamos en el verso 14. Es decir, si leemos desde el verso 11 al 14, dice: todos predican el mismo evangelio y al mismo Mesías. Todos los que eran discípulos del Mesías no se contradecían de él, ni de su identidad, ni de su propósito. Eso ya habíamos explicado. 5:12. Probablemente se refiere a la doctrina de los saduceos de Mateo 22:23. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Mateo 22:23, lean. 15:13. Si realmente no hay resurrección de muertos, ¿cómo es que el Mesías resucitó? Si realmente no hay resurrección de muertos, ¿cómo es que el Mesías resucitó? ¿Por qué hay testigos de su resurrección? ¿Cómo se entiende eso? Si es así, que los muertos no resucitan, ¿cómo borrar el testimonio de los discípulos que vieron al Mesías resucitado? Y cómo así también, ¿cómo vamos a borrar el testimonio de los 500 hermanos que vieron al Mesías resucitado y que inclusive algunos todavía estaban vivos en tiempo de Pablo? 15:13. Pues, ¿se acuerdan que él dijo que algunos de ellos todavía viven? Y 1 Corintios, creo que eso estaba en 5:7, ¿verdad? Bueno, ahora 5:14, y con eso quiero cerrar. Si la resurrección del Mesías, en que no hubiese resucitado, un 70% de nuestra fe, un 70% de nuestra fe o de nuestra doctrina estaría infundada. ¿O qué piensa usted? Bueno, para mí, si el Mesías no hubiera resucitado, a mí me pregunta usted. Bueno, si para usted un 70% de su fe y su doctrina no tendría fundamento, si el Mesías no hubiese resucitado, o sea, yo tomando en cuenta lo que dice Pablo ahí en el verso 14, dice: si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra predicción, vana también nuestra fe. Para mí nada tendría sentido. O sea, a mí, discúlpame, yo respeto tu opinión, pero para mí ni el 70%, ni 1% tendría sentido las doctrinas, ni nada, porque si el Mesías no resucitó, entonces no tiene sentido nada, porque todo se engancha a eso. El Mesías, la resurrección del Mesías sería como el globo que está alzando a la canasta. ¿Conocen el globo que es impulsado por el gas, el helio, creo que es? Bueno, y lleva una canasta donde suben los pasajeros. Entonces, la resurrección del Mesías es eso. O sea, si el Mesías no resucitó, solamente tenemos la canasta. O sea, no tiene sentido nada. Un avión sin motor sería. Excelente. Bueno. A ver, otra pregunta. ¿En qué creeríamos si el Mesías no hubiera resucitado? ¿Cómo sería nuestra creencia? No sé, hermano. ¿Cómo sería? O sea, ¿en qué se centraría la esperanza? No tendría sentido nada. Y seríamos como estos que piensan: bueno, no existe resurrección y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer ahora, si total morimos y termina todo, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Y quizás vamos a tener esperanza en nuestra recompensa terrenal nomás, pero no en una vida eterna. Pues eso es lo que sustenta nuestro gozo un 90%, saber de que vamos a volver a vivir. Ahí por eso te digo, a mí
un 100% tiene que ver de lo que creo y lo que vivo en la fe, tiene que ver, está enganchado a la resurrección del Mesías. Para otros, como he visto acá, algunos 70%, quizás algunos menos, otros más, pero para mí es 100%. ¿Cuál es nuestra profesión de fe escrituralmente acerca del Mesías? Bueno, mi profesión de fe. Nosotros creemos que Él es Hijo, enviado del Padre, como dice en Mateo 16, 16 y 17. Él mismo dice, a Pedro le dice, esto no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre está en el cielo. Juan 19 o 20, 17, cuando le hablaba a Magdalena, revisen ese versículo, él dice que tiene un Elohim, que tiene un todopoderoso, que tiene un amo, ¿sí? Es decir, él tiene el Padre del Mesías, es su creador, y eso lo confirma Apocalipsis 3:14, ¿sí? Luego tenemos al mismo Pablo, que en Efesios 1:3 también dice lo mismo, que el Mesías tiene un Elohim. Si Pablo dice que el Mesías tiene un Elohim, eso quiere decir que el Mesías tiene un creador y a alguien a quien él adora. Y él lo dice en Efesios 1:3, dice eso, que bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach. Así mismo lo dice él, y el Mesías lo confirma en Juan 20:17. O sea, esa es mi profesión de fe, y que él murió y que resucitó, que ascendió, está a la diestra del Padre y que volverá. O sea, no sé si agregarle más algo, me falta agregar algo, pero por ahí, eso es lo básico. Hijo ungido, redentor, que murió por nuestros pecados, creemos en su enseñanza, creemos en el bautismo en su nombre. Me estaba faltando esto. Para perdón de pecado, también limpieza, purificación, injertarnos en el reino, todo eso, ¿verdad? Por medio de él, su sacrificio y el bautismo o inmersión en su nombre. Creemos en su muerte y en su resurrección, sí, ya dije. Muerte para perdón de pecado, y muerte y derramamiento de su sangre para nuestro perdón y vida eterna después. Creemos en su enseñanza, creemos que él resucitó al tercer día, ya dijimos. Creemos que estuvo 40 días y se le apareció ¿a quién? A 500. Y todo eso, y que es el intercesor y que es un sumo sacerdote que hasta ahora está operando, como dice la Escritura. Volverá para el reinado milenial, y que terminado su reinado, él entregará el reino al Padre. 1 Corintios 15, 23 en adelante. ¿Qué quiere que te diga, hermano? Esa es la profesión tenía que ser lo básico de la profesión de nuestra fe, de todos, en el Mesías. Bueno, cerramos entonces el programa, porque hasta aquí las preguntas referentes al verso 14. Gracias por la sintonía, gracias Pastor Francisco por acompañar, gracias a todos ustedes por oír. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa de Inyección de Esperanza. Será hasta entonces, shalom, bendiciones.